Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín, en este jueves 6 de octubre. Sin lugar a dudas que el pueblo dominicano, en sentido general, ha resultado impactado por el huracán Matthew, no tanto ya por el lado de eventualmente los daños materiales que han ocurrido en el país y pérdidas lamentablemente de algunas vidas, sino también porque ha afectado al vecino país de Haití, por otra parte a una parte de Cuba, igualmente a las Bahamas y especialmente en Haití, donde ha provocado más, de acuerdo con cifras provisionales, unos 103 muertos. En ese sentido, queremos expresar nuestra solidaridad con ese vecino país ante esta catástrofe, una más que lo ha afectado, y definitivamente dentro del flujo ya de ayuda internacional que está orientándose hacia ese país, ya República Dominicana también ha puesto en marcha, especialmente el sector privado también, muchos de los mecanismos de ayuda. En ese sentido, independientemente de esos daños y que muy especialmente han afectado a nuestra provincia de Barahona, como también de Pedernales, donde ya se está haciendo una evaluación de los daños en Vicente Noble, en otras comunidades, en el mismo Pedernales también. Definitivamente también tenemos que darle gracias al Señor porque, en sentido general, ese huracán que ha seguido una trayectoria tan extraña, en una u otra forma también se desvió sin afectar, fuera de las lluvias que provocó y daños en algunas provincias, se desvió en cierta forma preservando a nuestro país. Y en ese sentido, pues tenemos que darles gracias al Señor porque después de 3 años de sequía también, el país necesitaba ver que las represas del mismo se llenasen de agua, tanto para generación de electricidad como también para riego en nuestra agricultura. Esperemos que una vez completada la evaluación de los daños en infraestructura, fuera de las pérdidas de vidas humanas, podamos tener un panorama más completo también de a cuánto ascienden exactamente los daños y la inversión pública requerida también para por lo menos preservar especialmente las vías de acceso a provincias, carreteras, etc. Pasando a otro tema, amigos del Reporte Saladín, quisiéramos hacernos eco de una noticia que hoy ocupó la primera página de uno de los diarios matutinos. Y en ese sentido le voy a pedir aquí a nuestro camarógrafo que haga un close-up de esta primera página del periódico El Listín Diario, donde se mencionan la cantidad de unas 300 familias que llevan 34 años precisamente hacinadas en invivienda y donde prácticamente ese proyecto de unos 7.000 apartamentos que se construyeron en Invivienda Santo Domingo, además de unos 4.000 apartamentos en Invivienda Santiago también, es algo que da una demostración de, lamentablemente a veces, sobre lo que es un tema relacionado con la continuidad del Estado. Quien les habla conoce ese proyecto muy bien, porque en el año 1982 el Banco Mundial nos pidió que hiciésemos una evaluación y que coordinásemos a un equipo técnico que para otorgarle al gobierno dominicano un préstamo de 25 millones de dólares que había sido gestionado al final del gobierno del periodo de don Antonio Guzmán Fernández, un préstamo denominado para lotes con servicios por un monto de alrededor de 25 millones de dólares. El Banco Mundial, lo repito, pidió que se le hiciese una evaluación al Instituto Nacional de la Vivienda, al INVI, repito el año 1982, para conocer y determinar la viabilidad financiera del INVI por una parte y de muchos de los proyectos que se realizaban. La realidad es que había ocurrido al final del periodo del gobierno anterior
al cambio de gobierno 82-84, una desaceleración del sector de la construcción. Y en el inicio de ese gobierno, del 82-84, decidieron inaugurar su periodo de gobierno construyendo estos 7.000 apartamentos de Invivienda Santo Domingo y los 4.000 apartamentos de Invivienda Santiago. Como nos tocó coordinar esa evaluación con un equipo técnico, ahí pudimos determinar que lamentablemente en aquella época, por cada 4 apartamentos que construía el INVI en esa época, regalaba 3 y cobraba 1 solo. De hecho, estas 300 familias exasperadas porque terminó ese cuatrenio 82, 86, prácticamente no se terminó nunca ese proyecto, y ahí está la prueba de esa fotografía donde se ven los edificios de 3 pisos en blocks sin empañetar, y ocuparon esas 300 familias esos apartamentos sin agua, luz. Ellos pusieron muchas veces puertas y ventanas, y lamentablemente ahí están hacinados, señalando que ellos no salen de ahí a menos que sean trasladados. Inclusive que aunque en algunos periodos de gobierno se le dio un certificado de que estaban ocupando esos apartamentos, muchos llegaron inclusive a dar el adelanto de 52.000 pesos dominicanos, y lamentablemente, inclusive quien les habla cuando fue gobernador del Banco Central, me tropecé con la situación de que un grupo de empleados del Banco Central había depositado un adelanto precisamente para adquirir apartamentos en ese proyecto. La realidad es que, como lo ven ustedes, de unos apartamentos iniciados en el 82, terminó un periodo cuatrenio en el 86, y al día de hoy hay todavía esa situación. Es una lección que aprender también muchas veces para nuestro sector público, de que hay que darle continuidad a los proyectos que se inician y donde ya prácticamente parte de estos apartamentos tienen que ser demolidos por las filtraciones y las condiciones infrahumanas en que viven esas 300 familias. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Endulzándole la vida al gusto dominicano, por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation, más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana, más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Hay sonrisas que se convierten en carcajadas. Hay abrazos que se convierten en festejos. Hay momentos que se convierten en toda una vida. Al igual que tú, en Humano creemos que lo bueno se pone mejor. Por eso ahora te brindamos una oferta más amplia con seguros de salud y vida. Y nuestra ARS se convierte en primera ARS de Humano. El mismo cuidado de siempre, aún más enfocado en ti.
aún más humano. ¿Listo, Elmo? ¡Elmo, listo, Raya! Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua. Bien, no dejar acumular el agua. Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado. ¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika! Este es el show de Eva. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa-vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Sin lugar a dudas que muchos de ustedes, me imagino que en sus hogares, después de ver los efectos del huracán Matthew, tienen que haberse imaginado, y ahí están las noticias para confirmarlo, que en el día de ayer el presidente del Consejo Electoral Provisional de Haití, Leopoldo Berlanger, suspendió las elecciones del próximo domingo 9 de octubre en Haití, elecciones presidenciales y legislativas, debido precisamente a ese fenómeno que ha afectado a toda la región del Caribe. Lo que abre una verdadera incógnita, porque en la situación actual de deterioro de la infraestructura de carreteras de Haití, definitivamente no se pudo ni siquiera fijar una fecha próxima para cuándo fueron pospuestas esas elecciones. Hay que esperar que ahora, con el flujo de la ayuda internacional procedente de los Estados Unidos, los países de la Unión Europea, de América Latina y el Caribe, independientemente ya de que el jefe del comando de los Estados Unidos en el Caribe está enviando desde el día de ayer, unos 9 helicópteros para operaciones de salvamento e identificación también de personas en las áreas más afectadas por el huracán en Haití. Hay que esperar que una vez que se restablezca a corto plazo la situación de Haití, habría la posibilidad de fijar definitivamente cuándo serían esas elecciones presidenciales y legislativas. Esperemos también que el número de víctimas anunciado hasta este momento, de unos 103 muertos también, no siga aumentando, porque la verdad es que a ese pueblo no le caben más tragedias. Nuestra solidaridad, pues, con los haitianos ante tantas catástrofes que han afectado a ese país. Permítanme ahora pasar al área internacional, porque independientemente de los problemas migratorios que ustedes conocen ya, que están afectando prácticamente a una gran parte del globo, hay que señalar que solamente, señores, en esta semana, entre lunes y martes, Italia rescató del mar Mediterráneo a unos 11.000 emigrantes en apenas 2 días, lo que da una idea de cómo en ese canal de Sicilia, prácticamente desde Etiopía, sigue viniendo un flujo de inmigrantes hacia Europa que prácticamente
no se detiene y que por otra parte también provoca lo que muchos países que han tenido que hacer frente a esas migraciones, como lo hemos criticado, adoptan una doble moral. Así como República Dominicana, país al que no se les reconoce todo el apoyo que le ha dado, independientemente de que fuera voluntario, intencional o no, a la mano de obra haitiana en nuestro país, no se les reconoce eso. En los casos de los países europeos estamos viendo el rechazo absoluto a esa migración, independientemente de las cuotas que algunos países han admitido y otros que han celebrado hasta referéndums, como es el caso de Hungría, para rechazar esa inmigración. El último dato de esta doble moral tiene que ver en parte también con los pronunciamientos de que países altamente industrializados han decidido prácticamente limitar la contratación de extranjeros como una forma precisamente de impedir esas migraciones, independientemente de las razones que provocan las mismas. Pero lo repito, al pequeño grupo de países que sí ha acogido inmigrantes, que sí ha tratado de documentar y legalizar institucionalmente esos migrantes, como es el caso de República Dominicana, es a los países que más lamentablemente ONGs y fundaciones y Amnesty Internacional critica. Penoso y lamentable. Definitivamente también, pasando a otro tema internacional, la reunión de otoño del Fondo Monetario y el Banco Mundial en Washington en esta oportunidad ha provocado también algunos testimonios y declaraciones que llaman poderosamente la atención. Dicen representantes del Fondo Monetario Internacional que la deuda mundial sigue en alza y que se sitúa ya en un 225% del Producto Interno Bruto global alrededor del mundo. Oigan bien, amigos de Reporte Saladín, que la deuda mundial sigue en alza y que se sitúa ya en un 225% del Producto Interno Bruto global. Que dentro de esas situaciones, las 2/3 partes de esa deuda corresponden al sector privado por unos 100 billones de dólares y un 85% le correspondería, y un 52% le correspondería al sector público a nivel global. La realidad es que el Fondo Monetario por primera vez lo dice textualmente, que cuando se subestiman los riesgos asociados al endeudamiento excesivo, prácticamente se están llevando a la economía mundial hacia periodos prolongados de recesión. Lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, independientemente del hecho de que el presidente del Banco Mundial, reelecto por un nuevo periodo, dice que la globalización está reduciendo la igualdad. Bueno, sé que algunos de ustedes se habrán sonreído en sus hogares. Otra breve pausa y retornamos inmediatamente. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar.
Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Queremos dar las gracias por la invitación que recibimos y de parte del Banco Popular Dominicano para asistir, como lo hicimos en el día de ayer, al Foro Empresarial Impulsa 2016, titulado Desafíos de la Permanencia, Adaptación Constante al Negocio. Ahí tuvimos la oportunidad de escuchar a Manuel Grullón, que es presidente del Banco Popular Dominicano y del Grupo Financiero Popular, a Felipe Vicini del Grupo Inicia, Grupo Vicini, como también al empresario Marcial Narri Cesaní. Y fue un evento donde asistieron alrededor de 1000 personas y muy especialmente con una presencia masiva de pequeños y medianos empresarios, de MIPYMES, siendo una experiencia extraordinaria para que gran parte de esos empresarios de pequeñas y medianas empresas conocieran de viva voz las experiencias personales, empresariales, de un banquero como Manuel Grullón, de un empresario como Felipe Vicini y de Marcial Narri, donde contaron prácticamente las experiencias familiares de cómo se formaron todas y cada una de esas empresas y grupos empresariales, transmitiendo de una manera que fue extremadamente interesante sus experiencias y sobre todo la conformación del núcleo familiar que ha hecho exitoso a esas familias de esos 3 grupos de empresas. En ese sentido queremos destacar que el rol que están jugando las MIPYMES en la República Dominicana ha sido un rol extraordinariamente importante, donde se puede destacar que las MIPYMES aportan al PIB un 38.6% ya. Igualmente generan 2.2 millones de empleos, existiendo en nuestro país, de acuerdo con los datos que se hicieron públicos, unas 791.236 MIPYMES. Definitivamente, este foro empresarial Impulsa 2016, que es la continuación de 3 foros en años anteriores, es un evento que le permite a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas no solo familiarizarse también con las facilidades financieras que tienen para ese sector, sino también conocer las experiencias, los éxitos y también, ¿por qué no también, los fracasos eventuales, cómo son gerenciados y cuáles son los principios que rigen a cada uno de esos grupos empresariales para haber alcanzado los éxitos que han tenido a través de las últimas décadas. Pero más importante que eso, cómo logran que la primera, segunda y tercera generación de esas familias hayan podido lograr que esas empresas continúen una tradición empresarial y no haya ocurrido lo que pasaba antes en muchos países, que la primera generación creaba una empresa exitosa, la segunda lo ayudaba a crecer a esas empresas y grupos, y la tercera prácticamente ya disfrutaba de esos bienes y prácticamente desaparecían las mismas. Es muy importante destacar que esta transferencia que han hecho de conocimientos, de instrumentos y de principios que rigen precisamente a esos grupos empresariales fue algo sumamente apreciado por todos los que estuvimos presentes en ese evento de más de 1000 personas. Tanto es así que la cantidad de preguntas que se hicieron al final del evento y las cuales fueron respondidas, muchas de ellas, porque no hubo tiempo para responderlas todas, por parte de Felipe Vicini, Marcial Narri y Manuel Grullón, prácticamente tenían casi 1 pulgada de alto. Hay que esperar que el apoyo empresarial, el apoyo del sector financiero en nuestro país, como también del gobierno, sigan apoyando a las MIPYMES porque son uno de los motores de la economía nacional. Desearle éxito pues a los próximos foros empresariales Impulsa en el próximo 2017. Buenas noches amigos de Reporte Saladín, hasta el próximo jueves y que Dios los bendiga a todos.